Estimadas y estimados estudiantes del curso de investigación en ciencias sociales, tenemos el gusto de reanudar nuestras charlas por vía virtual después de la Semana Santa, ahora con el tema de la hipótesis de investigación. Hasta ahora hemos avanzado en las distintas etapas del proceso de investigación, empezando por el planteamiento del problema, previa delimitación del objeto de estudio, la elaboración de objetivos de investigación, elaboración de marco teórico conceptual, y ahora vamos a plantear el tema de la hipótesis de investigación. El lugar de la hipótesis de investigación es particularmente importante porque es la respuesta tentativa a los problemas o preguntas que se han venido planteando sobre el objeto de estudio. Y al mismo tiempo, para dar una respuesta bien sustentada a las preguntas de investigación, se tiene que apoyar la hipótesis en el marco teórico y o conceptual. La palabra hipótesis significa por debajo de la tesis, es decir, es lo que se plantea previamente a una afirmación definitiva. En el proceso de investigación científica, una hipótesis comprobada se puede considerar que es una ley, es decir, una afirmación sólida, una afirmación bien sustentada sobre algún aspecto de la realidad. Ese es el objetivo último de las hipótesis. Son formulaciones tentativas, provisionales, pero que juegan un papel muy importante en la orientación de los trabajos de la investigación. Las hipótesis son un puente, dice Raúl Rojas Soriano, entre la teoría y la experiencia, entre la teoría y los datos empíricos de una investigación. La hipótesis es un instrumento fundamental para orientar la investigación y vincular los elementos teóricos con los prácticos y para establecer la ruta de la investigación. Rojas Soriano también nos comenta acerca de las hipótesis sobre sus componentes. Las hipótesis establecen relaciones entre los fenómenos que se estudian o que se investigan en un proceso indagatorio. Estos fenómenos son llamados variables y la hipótesis establece el tipo de relación que se da entre los fenómenos o variables que se investigan. Si el fenómeno se presupone que es la causa de otro, un fenómeno es causa de otro, el que es causa se constituye en variable independiente y el que es efecto se constituye en variable dependiente. Estos dos papeles que juegan los fenómenos en una relación hipotética son justamente los que vale la pena detallar en cuanto a cómo deben plantearse como parte de una hipótesis. Para ello, Rojas Soriano clasifica las hipótesis en tres tipos de acuerdo al vínculo que se establece entre las variables que forman parte de la propia hipótesis. El primer tipo de hipótesis es el de una sola variable, donde lo que se pretende demostrar es la existencia de un fenómeno con un cierto grado de frecuencia. Por ejemplo, demostrar que en un determinado periodo, en una sociedad determinada,
se da el incremento de la delincuencia. Es una sola variable porque solamente se está planteando lo que ocurre con un fenómeno de delincuencia desde el punto de vista de su incremento. El segundo tipo de hipótesis, dice Rojas Soriano, es el de la hipótesis de covarianza, en donde se establece una correlación entre dos o más fenómenos de relación directa proporcional o proporcional inversa. Directa proporcional es cuando se plantea a mayor X, mayor Y, o inversa a menor X, mayor Y. En el ejemplo que poníamos, podríamos decir a mayor incremento de la delincuencia en una sociedad, mayor la inseguridad en la misma. Estamos estableciendo una hipótesis de covarianza que no necesariamente implica una relación causal. Precisamente el tercer tipo de hipótesis que contempla Rojas Soriano es el de las hipótesis causales o hipótesis explicativas, que son aquellas en donde se establece claramente una relación de dependencia entre un fenómeno respecto de otro. Volviendo a nuestro ejemplo, podríamos decir que el fenómeno del incremento de la delincuencia es producto o efecto del fenómeno del aumento del desempleo y de la impunidad en la persecución de los delitos. Estas dos variables vendrían a ser las causas o factores determinantes del incremento de la delincuencia, o sea, las variables independientes que explicarían lo que ocurre con la variable dependiente. Es claro que estos tres tipos de hipótesis pues van incrementando su complejidad porque conforme pasamos de la hipótesis de una sola variable que es descriptiva a una hipótesis de covarianza, involucra más variables, o bien a una hipótesis causal que involucra una relación más sustantiva, una relación de un vínculo de causa-efecto, e incluso que tiene la capacidad de predecir en algunos casos, dado un determinado fenómeno, se va a producir otro como consecuencia. Esta capacidad predictiva no la tienen las hipótesis de covarianza porque se establecen de manera simultánea el comportamiento de sus variables. En cambio, en la hipótesis condicional o causal, siempre la causa, la variable independiente, se da antes que la variable dependiente o efecto. Por otra parte, Rojas Soriano nos habla de los elementos de la hipótesis, que son, por un lado, las variables que están en relación, las unidades de análisis que constituyen los fenómenos en estudio y los elementos lógicos que vinculan a una variable con la otra o que establecen algún tipo de cuantificación de las variables. Por otra parte, también Rojas Soriano pone mucha atención en las fuentes de las hipótesis, en qué se van a apoyar las hipótesis para responder tentativamente a las preguntas de investigación, para establecer diversos tipos de relación entre las variables, entre los fenómenos que se investigan, y es ahí donde hace referencia a tres fuentes, que son por un lado las fuentes teóricas, por otro lado las observaciones y por otro lado los datos empíricos. Son
fuentes que se deben tomar en consideración para formular las hipótesis. Y la formulación de las hipótesis que normalmente se hacen de manera gramatical, utilizando conectores lógicos como si entonces, a mayor X, entonces mayor Y. Se deben formular tomando en cuenta 4 criterios que nos propone Rojas Soriano. Por un lado, deben estar claramente delimitados, acotados, las variables en investigación, los fenómenos que se investigan. Por otra parte, también es importante que los conceptos que se utilizan para referirse a las variables sean claros y precisos. Y desde luego, en tercer lugar, se requiere que esos conceptos sean comprobables, que sean verificables desde el punto de vista empírico. Y por último, se deben tomar en cuenta las técnicas, se deben establecer las técnicas que se van a utilizar para comprobar las hipótesis. En el campo de la investigación social, bueno, las técnicas pueden ser las encuestas, las entrevistas, las técnicas de observación, observación participante o observación indirecta, para planear la comprobación de las hipótesis, pues se deben ir estableciendo las técnicas necesarias para la comprobación de lo planteado en la hipótesis. Estos son algunos de los aspectos que debemos considerar para la elaboración de nuestras hipótesis, de acuerdo con la guía para la investigación en ciencias sociales de Raúl Rojas Soriano. Ahora, aparte de la lectura de los capítulos correspondientes a la hipótesis de esta guía, les recomiendo mucho revisar un resumen que estamos también colocando en nuestra plataforma de Classroom, acerca de una tesis doctoral que presentó Fernando Castro Padilla en 2016 en la Universidad Castilla-La Mancha, en España, precisamente con el título que nos muestra claramente un planteamiento causal, es decir, que esta investigación doctoral obedeció a una hipótesis causal que relaciona, de acuerdo con su título, al derecho internacional de los derechos humanos como factor condicionante de la reforma y de la mutación constitucional de los estados iberoamericanos. Nótese cómo desde el título ya queda clara la hipótesis principal de esta investigación, que dio como resultado la tesis doctoral de Castro Padilla, en donde la variable independiente es el derecho internacional de los derechos humanos y las variables dependientes son las reformas y las mutaciones constitucionales en nuestros estados iberoamericanos. Esta hipótesis tiene evidentemente como unidad de análisis a los estados iberoamericanos, y las variables tienen que ver con el papel determinante de los estándares, pactos, convenciones, instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos, como una de las variables, y la otra variable, la dependiente, el cambio, la mutación de las constituciones de estos estados iberoamericanos. Desde luego que en el resumen ustedes podrán también encontrar referencia a los fundamentos teóricos de esta investigación y al método que se llevó, que se siguió para desarrollar la investigación, método analítico sobre fuentes documentales, método de análisis jurídico comparado, y desde luego un conjunto de planteamientos de carácter teórico y práctico también, haciendo referencia
a reformas constitucionales concretas, particulares, específicas, logrando con ello el equilibrio que nos propone Rojas Soriano entre los aspectos teóricos y prácticos de la investigación, entre lo más general y lo más particular en el proceso de investigación. Espero que les sea de interés este resumen bastante ilustrativo de cómo una hipótesis constituye la columna vertebral de toda una investigación sobre temas tan relevantes para los derechos humanos como este que se nos plantea, en donde se pone en relación al sistema de protección internacional de los derechos humanos con los sistemas nacionales de protección en una relación de condicionamiento o de dependencia de los estados nacionales respecto del sistema de protección de carácter internacional de los derechos humanos. Como resultado de esta investigación, entonces tenemos un avance en la aplicación de estos métodos investigativos, y también pues nos brinda un ejemplo para nuestro interés de hipótesis de investigación, siguiendo desde luego una metodología rigurosa para alcanzar la producción de conocimiento sobre los temas que se están investigando. Dejo aquí la presentación de ambos materiales, solicitándoles que hagan ustedes por su propia cuenta la lectura tanto del texto de Rojas Soriano como del resumen de la tesis de Castro Padilla, para que podamos hacer un intercambio de opiniones en nuestra sesión del día de mañana, martes 14, por la tarde. En el segundo segmento de la sesión, pues haríamos una consideración colectiva acerca de estos dos materiales que les pongo ahora a su consideración. Muchas gracias por su atención y nos vemos mañana en nuestra reunión virtual por la tarde. Gracias.